La comunicación siempre fue importante y fue utilizada por los diferentes gobiernos para impulsar proyectos políticos, proyectos humanitarios, guerras también. La comunicación es fundamental cuando un gobierno quiere llegar a la población y explicarle por qué hay que, por ejemplo, lavarse las manos para no contagiarse de una enfermedad. En este sentido, los canales de televisión, los diarios, las radios, han sido fundamentales en grandes campañas de alfabetización también, para hablar de algunos de los problemas de América Latina. El problema de la comunicación es que tal vez está centrada demasiado en lo que se llama el pasatismo o lo que muchas veces se ha criticado como algo banal, algo que provoca que la gente no se preocupe de temas importantes. La comunicación se ha convertido en un espectáculo, está claro, pero los noticieros diarios también se han convertido en un espectáculo. Entonces, la inmensa mayoría de los noticieros, telediarios, tienen música acorde a la noticia que dan. Entonces, si hubo un accidente, una muerte, y una música que más se asemeja a las películas de misterio. Hoy se construye una sociedad del espectáculo alrededor de la noticia. Pero me parece también que hay una batalla comunicacional importante, porque la comunicación obviamente no existe en el vacío, es parte de las disputas políticas, y en América Latina hay una corriente de gobiernos progresistas que se está viendo enfrentada justamente por medios de comunicación muy poderosos que están en contra de sus políticas. Entonces, en este sentido, lo comunicacional tiene un aspecto de llegada masivo que va con la información, el entretenimiento, pero por el otro lado está la disputa política, que hace que un tema aparezca en los medios de comunicación o directamente no aparezca. Yo no digo que no haya que consumir las agencias de noticias europeas o norteamericanas, yo creo que hacen un excelente trabajo porque nos permiten rápidamente saber lo que pasa en Angola, en Tailandia o en Perú. El problema es que las agencias de noticias europeas tienen toda una tradición cultural y una herencia colonial muy importante, donde su mirada hacia América Latina específicamente y el Caribe tiene que ver con su propia experiencia de relación con la región. Las agencias de noticias hoy, como decía el famoso informe McBride de hace más de 30 años, las agencias de noticias europeas y norteamericanas siguen teniendo la hegemonía de la información. Entonces nos seguimos enterando de lo que pasa en el Reino Unido a través de Reuters, pero también nos enteramos de lo que pasa en Tailandia, en Angola y en Perú a través de la agencia de noticias Reuters, siendo que en Perú hay excelentes medios de comunicación como para que nosotros nos podamos enterar de lo que pasa en Perú con ojos latinoamericanos y caribeños. Este creo que es el gran aporte de Nodal. Nodal, en cierta medida, se puede decir que extrajo las conclusiones, o sacó las conclusiones de lo que planteaba el informe McBride. El informe McBride planteaba que había una hegemonía comunicacional de algunas agencias de noticias internacionales. Lo que hace Nodal es decir, bueno, hay que hacer algo diferente, siguiendo las recomendaciones de McBride. Por eso, un portal de noticias dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Es la primera vez que hay un portal que tiene estas características, que uno en 2-3 minutos puede saber lo que pasa en América Latina y el Caribe, y que además la reproducción de las noticias de cada uno de los países de la región está hecho basada en las fuentes primarias de cada uno de estos países. Esto es, si nosotros informamos algo sobre el proyecto Yachay, por ejemplo, en Ecuador, vamos a la página de Yachay o vamos a los medios de comunicación ecuatorianos. Entonces, un salvadoreño se va a enterar del proyecto de Yachay con ojos ecuatorianos y no a través de un británico que le comente con su visión tamizada por su visión política también hacia el gobierno de Ecuador respecto de lo que pasa en Yachay, si es que informa al respecto. Entonces nosotros le damos lugar a esta información porque consideramos que es importante. Y así podría dar innumerables ejemplos de lo que pasa en América Latina y el Caribe, información que circula, que las grandes agencias de noticias internacionales ignoran o directamente ni siquiera se enteran de que esta información existe. Un ejemplo muy claro, lo mencioné en el conversatorio también, es el caso de la prensa de Chiapas, que publicó la información que el Parlamento de Chiapas, el estado más pobre de México, hace unos meses había aprobado una resolución que le daba amplias posibilidades a los migrantes centroamericanos que pasaban por Chiapas para quedarse en Chiapas, en su camino hacia Estados Unidos. Mientras Estados Unidos expulsaba migrantes, el estado más pobre de México, que de por sí es un país bastante pobre, le daba posibilidades a más pobres que ellos
y facilidades para quedarse. Yo creo que esta información fue una información trascendental para la región y para el mundo, mostrando que mientras Europa cierra sus fronteras, Estados Unidos cierra sus fronteras, en México las abren. Entonces creo que hay una lección de humanidad al respecto. Nosotros dimos la información porque leemos la prensa de Chiapas y porque nos enteramos. Esta información prácticamente no circuló fuera de México, salvo vía nodal. Entonces creo que el aporte tiene que ver con lo que se planteaba en el informe McBride. Nosotros buscamos la información en cada uno de sus lugares. Si pasa algo en Perú o si no pasa algo en Perú, nosotros miramos la prensa peruana, leemos los diarios, las revistas, las páginas web, los radios, los canales de televisión para informar lo que sucede ahí. Hace poco nos sucedió que un informe sobre la violencia en Colombia había sido transmitido, había sido informado por la agencia de noticias EFE. El diario El Tiempo de Colombia, de Bogotá, reprodujo lo que decía la agencia EFE, que reproducía un informe sobre violencia en Colombia, originado en Colombia. ¿Nosotros qué hicimos? Publicamos el informe completo de Colombia en Nodal, para que pudieran enterarse de lo que pasaba la violencia en Colombia a través del informe original, y no tamizado por la agencia de noticias EFE, y después tamizado por el diario El Tiempo, que hizo un recorte de lo que publicó la agencia EFE. Esto es un disparate, es un absurdo. En la era de las telecomunicaciones, esto creo que es un absurdo. Y creo que en este sentido CIESPAL puede aportar mucho, porque si CIESPAL tiene efectivamente un lugar central en Ecuador y una mirada latinoamericana, y agregaría caribeña, lo que puede hacer también es contribuir a los nexos, a las relaciones entre los diferentes grupos de comunicación, las universidades, las escuelas de periodismo, la formación de nuevos periodistas que no vayan a leer solamente el New York Times o el Washington Post, o se dependan de la agencia EFE de noticias o el diario El País de España, y que aprendan a mirar también la prensa en Santiago de Chile o en el sur de Chile. ¿Qué quiere decir el sur de Chile? Que si hay un conflicto respecto de las represas en la zona de Aysén, en el sur de Chile, lo que hacemos en Nodal es primero ir a la prensa de Aysén. Ni siquiera vamos a la prensa de Santiago de Chile, de la capital. Es como decir, ¿pasa algo en Cuenca? Nosotros vamos a los medios de comunicación de Cuenca, en primer lugar, a ver si encontramos la información de lo que está sucediendo. Y después buscaremos la información en el resto de las noticias que hay en las cadenas de noticias ecuatorianas, pero tratamos siempre de ir a la fuente primaria. Depende en qué ámbitos, creo que esto va cambiando también. Creo que a nivel teórico ha tenido mucha influencia García Canclini, su libro Consumidores y Ciudadanos ha sido muy importante. Creo que algunos autores españoles han tenido una muy fuerte influencia en algunos sectores. Creo que Ignacio Ramonet en estos últimos años ha penetrado más en América Latina. De hecho, yo daba algunos de sus libros sobre comunicación en una escuela de periodismo donde yo dictaba clases. Creo que algunos de los trabajos de Pascual Serrano, ya con una visión más alternativa, también han sido importantes, y seguramente me estaré olvidando de muchos que han tenido un fuerte impacto y que ahora no me vienen a la mente. Yo mencionaría también, a pesar que no es exactamente un periodista, difícil definirlo, yo creo que Eduardo Galeano ha tenido una influencia muy fuerte en esta mirada latinoamericana y caribeña. Creo que Las Venas Abiertas de América Latina todavía sigue siendo un libro de estudio para tener una mirada con nuestros propios ojos sobre lo que pasa en la región.